em, para que por favor les diga a Sebastián, ¿vale? Que creo que había una o dos personas que faltaban unos parciales, con la justificación, pues, dan la justificación con Carolina o con la doctora Morales, y que pues hagamos el parcial el lunes, ¿de acuerdo? O sea, las notas que falten el lunes. El parcial al fin, pregunten si lo dejamos para el viernes o lo dejamos para el lunes, el parcial de esto. Y 8 de la mañana. Sí, 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 no hay problema. Bueno, entonces el lunes arreglamos todo lo de las notas, ¿vale, Sebastián? Para que les digas a las personas que tengan autorización, ¿no? O sea, yo el lunes hago parciales y pues las notas que falten cuadrar, las cuadramos el lunes. Pero diles por favor a tus compañeros que, que deben tener la autorización por la doctora Garcés o la doctora Morales, ¿de acuerdo? Para hacer, pues, para hacer algún examen o algo así, con la autorización de ellas. Manden un pantallazo de la charla que tienen o si ellas dan un certificado, pues que se los dé. Bueno, vamos a dividir, bueno, nos falta hoy, tenemos pues clase hoy y mañana antes del parcial. Entonces vamos a dividir como que lo último que nos falta entre hoy y mañana. Entonces, vamos a continuar pues viendo como toda esta parte del miembro inferior. Ya hemos visto, pues bueno, dijimos que estos músculos se dividen en dos, perdón, se dividen en tres, ¿cierto? Como lo vemos aquí. Entonces ya vimos que había un compartimento anterior, acuérdense que había bueno, hay unas fascias que nos ayudan a dividir en esos compartimentos. Entonces hay un compartimento anterior donde encontramos estos cuatro músculos: tibial anterior, extensor del dedo gordo, extensor común de los dedos, el peroneo anterior. Tenemos un compartimento lateral. Bueno, no se olviden que el peroneo anterior también es llamado tercer peroneo. En el compartimento lateral está el peroneo largo, el peroneo corto, que es lo que hemos visto. Hoy vamos a terminar con con estos músculos de la pierna, ¿cierto? O los músculos surales, acuérdense que lo pueden conseguir así también, como lo pueden escuchar como los músculos surales. Recuerden que los músculos del muslo son músculos del muslo o crurales, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que para el estudio de estos músculos posteriores, ¿cierto? Que hacen parte de este compartimento posterior, vamos a encontrar o lo van a dividir como que en dos zonas, ¿de acuerdo? Van a haber unos músculos superficiales donde vamos a encontrar a los gastronemios, al sóleo y al plantar, ¿cierto? Es un músculo muy delgado, como los músculos superficiales, y vamos a encontrar a unos músculos profundos donde vamos a encontrar, pues si hay un tibial anterior, pues va a tener, bueno, vamos a encontrar el popliteo, al flexor común de los dedos, al tibial posterior y al flexor largo del dedo gordo o el flexor largo del alus. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a hablar un poco acerca de estos músculos, ¿cierto? En cuanto a sus inserciones. Acuérdense que siempre como que hablamos de inserciones superiores o de superior e inferior, o podemos hablar de un origen y una inserción. Cuando hablamos de origen, pues hablamos de la inserción superior, y cuando hablamos de la inserción, pues es de la inserción inferior. O hablar de inserción superior e inferior. Bueno, estos ya los vimos. Vamos a hablar acerca de estos músculos, vamos a hablar de estos últimos músculos, ¿cierto? Hacen parte de esta parte posterior y vamos a hablar de estos músculos superficiales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que entre los músculos superficiales, como hemos dicho, tenemos a este de aquí,
Este es el plantar, que este es un pequeño. Tenemos aquí a los dos gastronemios y detrás de este tenemos al músculo sóleo. ¿De acuerdo? Miren, este es el cuadrado. Perdón, este es el plantar delgado. ¿De acuerdo? Entonces, estos músculos hacen parte de la parte superficial. Vamos a hablar acerca primero de estos músculos, de los primeros que hemos nombrado, que son estos, ¿cierto? Los dos gastronemios. Eh, el conjunto de estos músculos, eh, tanto como de los dos gastronemios, ¿cierto? Como del músculo sóleo, es lo que nosotros conocemos como el tríceps sural, ¿de acuerdo? Entonces, hablar acerca, pues, un poco del origen de estos gastronemios, ¿cierto? Vamos a encontrar que tiene, pues, miramos que tiene dos cabezas, ¿cierto? Tenemos una cabeza lateral y tenemos una cabeza medial, ¿de acuerdo? Tenemos una cabeza lateral y tenemos una cabeza medial, ¿cierto? Donde vamos a encontrar eh, unas inserciones superiores, ¿cierto? Que van a ser diferentes y vamos a tener una inserción única inferior, ¿cierto? Que la vamos a estudiar pues un poco más adelante. Entonces, hablar un poco acerca de la inserción superior o del origen de la cabeza lateral, podemos decir que este sale, miren, de aquí. Miren que este compromete toda como la cápsula articular, ¿de acuerdo? Entonces, y no se olviden que la tibia en el miembro inferior siempre es medial y el perone es lateral. Entonces, realmente la salida de este músculo sale desde la parte, miren, está en la parte posterior. Entonces, su origen o su inserción superior del gemelo, bueno, ellos también se conocían antes como los gemelos, ¿no? Entonces, del gemelo o de la cabeza lateral del músculo gastronemio, ¿cierto? Es la cara posterior del cóndilo lateral del fémur, ¿de acuerdo? Sale de esta parte de acá arriba, de la cara posterior, de toda esta, bueno, tiene este origen aquí en el cóndilo lateral, también miren, y este pues obviamente es un músculo, bueno, es un músculo voluminoso, muy grande, muy poderoso, muy fuerte. Esto hace este músculo como una de las funciones, creo que yo principales que hay que saber, y por eso como que es muy fuerte, es que este evita que nos caigamos hacia adelante. O sea, este es una forma, este es un sistema de tensión, ¿cierto? Que evita que nosotros nos vayamos hacia adelante. O sea, este realmente mantiene como la estabilidad, ¿cierto? Del cuerpo. Este evita que nosotros nos caigamos hacia adelante. Entonces, la inserción de la porción lateral o del gemelo lateral, entonces va a ser la cara posterior del cóndilo lateral del fémur, ¿cierto? Se dirige hacia atrás, los dos, pues, perdón, se dirigen hacia abajo, en, pasando los dos por la cápsula articular, ¿cierto? Dirigiéndose hacia abajo, hacia la línea de los gemelos, ¿cierto? Se llama una línea intersural, que es en esta parte de aquí. Porque vamos a ver ahora, pues primero hablemos de las dos inserciones superiores, porque cuando vamos a llegar aquí abajo, más o menos como en el tercio medio de la diáfisis de la tibia, hay una línea intersural donde estos dos gemelos se van a unir y se van a formar en un solo, en una sola estructura, ¿de acuerdo? Este es más o menos diría yo que es como en la parte media de la diáfisis de la tibia, que vamos a ver esta línea intersural, o el libro lo dice como em, interarticular de la rodilla, lo dice el libro. Entonces, vamos a encontrar entonces, las inserciones superiores del lateral, es en el cóndilo lateral, en la parte posterior, y también la cabeza medial va a estar en toda la parte que se conoce como el casquete del cóndilo medial. Va a estar por debajo del tubérculo del abductor largo, ¿de acuerdo?
pues, obviamente estas estructuras van a estar asociadas pues a nivel pues del cóndilo medial, ¿cierto? Del fémur. Estos músculos, estas dos inserciones superiores, hacen parte de una estructura importante en esta zona que se llama la fosa poplitea. Hace parte de de ese lugar, ¿cierto? Importante porque porque pues, es el lugar donde pasan estructuras vasculares importantes, ¿cierto? A ese nivel y que es muy superficial. Em, Bueno, entonces ese es su origen superior, esas son sus inserciones superiores, ¿de acuerdo? Importante saber que estos dos bastos, que estos dos gemelos, que estas dos cabezas musculares, tanto la lateral como la medial, no se olviden que hace parte de la porción inferior de lo que se conoce como la fosa poplitea, ¿de acuerdo? Y pues también aquí se encuentra el plantar delgado, ¿de acuerdo? Haciendo parte también de esta fosa poplítea. Y la fosa poplítea es importante, pues, por las estructuras vasculares, el paquete vasculonervioso que pasa a este nivel, ¿cierto? Que es muy superficial y que, pues, es importante por esa razón, ¿de acuerdo? Eh, Estos dos, lo que les decía, pues, estos dos vientres se dirigen hacia abajo y más o menos a la, a la altura más o menos, eh, creería yo que es como en la parte, en la parte media, ¿cierto? Estos dos se bajan por la parte posterior de la tibia, ¿cierto? Y en su parte media van a unirse estos dos vientres en un solo tendón común, ¿cierto? Donde van a formar un solo tendón que se llamará el tendón del sóleo, ¿cierto? Que se conoce como el tendón de Aquiles, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos vientres, estos dos músculos, estos dos gemelos, estas dos cabezas se dirigen hacia abajo, uniéndose en su parte media, ¿cierto? En esta zona de aquí, para formar un tendón común que se va a insertar en la cara posterior del hueso calcáneo en su parte inferior. Pero lo importante es que estos dos vientres llegan en su parte media y se van a unir para formar un tendón común. Pues ahí sí, perdón, unido también, ¿cierto? De una vez a esta zona de aquí, a este músculo de atrás, ¿cierto? A este otro músculo que hace parte de lo que se conoce como el tríceps sural, que es el músculo del sóleo. ¿De acuerdo? Bueno, en el músculo del sóleo hay, bueno, es importante que sepamos que en la parte ósea, ¿cierto? Acuérdense que encontrábamos la línea del sóleo. Es importante porque realmente de la línea del sóleo vamos a ver que es como un nivel anatómico importante para ver ahora que veamos los músculos profundos, vamos a ver que la inserción de los músculos, de varios de los músculos o los músculos que se encuentran en esta zona de la parte profunda están siempre como el lugar de referencia va a ser la línea del sóleo. El músculo que se inserta por arriba, como este, es el músculo popliteo y los músculos que se encuentran por debajo de la línea del sóleo. Entonces, hablando del tríceps sural, decimos que son tres, ¿cierto? Tríceps es tres, donde vamos a encontrar por eso de pronto el músculo plantar pues no entra aquí porque pues, son tres. Y este es un músculo realmente, este músculo plantar, este, ¿cierto? Es un músculo realmente muy inconstante que no tiene ningún tipo de función establecida, pues que obviamente tendrá la misma función que tendrá el tríceps sural, pero una función definida como él no lo tiene. Entonces, estos tres músculos que hacen parte de este tríceps sural, ¿cierto? O el tríceps, bueno, sural o tríceps popliteo, creo que le decía. Bueno, entonces, bueno, entonces vamos a ver que el otro músculo que hace parte de este tríceps, ¿cierto? Que es el músculo sóleo, que podemos ver, miren, que este tiene una inserción muy ancha, o sea, tiene un origen.
Lo que pasa es que aquí lo toma como el tríceps ural, ¿cierto? Bueno, aquí lo divide un poco. Y miren que este tiene varios inicios. Mire, este tiene varios orígenes, podríamos uno decir. Entonces, miren, vemos un origen peroneo, ¿cierto? Que sale desde la parte lateral y posterior de la cabeza del peroneo, de esta extremidad superior del peroneo, ¿cierto? Una. Dos, miren que este pasa y se cruza. Bueno, este se va a encontrar como en toda la parte posterior. Miren que se cruza eh, uniéndose o cubriendo a toda la parte de la tibia y el peroné y a esta membrana que siempre le hemos visto que es esta que está aquí, ¿cierto? Que es la membrana interósea. Entonces, su origen superior, entonces será la parte posterior, ¿cierto? La parte posterior y lateral del peroneo va a estar, va a estar unido a toda la parte de la membrana interósea, ¿cierto? La membrana interósea tibia peroneal, y a este lado de acá se va a insertar en una condición que se llama el arco fibroso, ¿cierto? Toda esta condición va unida aquí en este arco fibroso, ¿cierto? Que va a terminar, como lo habíamos dicho, que es como su origen y también pues sería como su final, en esta zona de aquí del arco fibroso, que es la línea del sóleo, ¿de acuerdo? Ahí termina y este está adherido aquí, ¿cierto? Con una fascia que se llama así, la fascia del sóleo. Entonces, realmente los orígenes o la inserción superior del sóleo sería pues el peroné en su parte posterolateral, la tibia, ¿cierto? En su labio inferior o por debajo de la línea del sóleo, ¿cierto? Y acá abajo, que sería en esta zona de aquí, que sería el arco fibroso, ¿cierto? Que pues, se relaciona desde la línea del sóleo hacia abajo, ¿cierto? A terminar más o menos en esa línea intergemelar que vimos aquí en la diáfisis media, en la diáfisis en su parte media. ¿De acuerdo? Aquí es importante, pues no se olviden, el paquete, aquí lo vemos, miren, el paquete vasculonervioso está relacionado con este músculo sóleo, ¿cierto? Miren, este es el paquete vasculonervioso que pasa por aquí. Esta es la fosa poplítea. Por eso yo les decía que, bueno, que si de pronto alguien quiere, bueno, hacer algún tipo de lesión que realmente comprometa la parte vascular, que haya inestabilidad, pues realmente debería haber una lesión más por aquí que en algún otro lugar. Este también se dirige hacia abajo por toda la parte, por toda la pared posterior de la tibia, ¿cierto? A insertarse en ese mismo lugar, más o menos en la parte media de la diáfisis, ¿cierto? Y se va a unir al tendón común o se va a unir al tendón del sóleo, ¿cierto? Y estos tres, estas tres fibras musculares, estos tres grupos tendinosos unidos aquí, se van a dirigir hacia abajo a insertarse, miren, en la parte posterior del hueso calcáneo y van a formar lo que se conoce como el tendón calcáneo. ¿Cierto? No se olviden, al principio pues encontramos los dos músculos que hacen parte de los sóleos, que se llama el tendón del sóleo. Se dirigen hacia abajo en esa parte media y se unen para formar un tendón común del sóleo y pues ya hablando acerca, pues, se dirigen hacia abajo en el tercio, como que como en el tercio distal de la parte tibial, pues va a llegar a unirse, como lo ven, miren, aquí lo vemos, miren, estos de aquí arriba son los gemelos, ¿cierto? Y este de aquí es el sóleo, miren, en esta parte media, ¿cierto? Por encima de la articulación del, de, del tobillo o la talocrural, ¿cierto? Vamos a encontrar la unión de estas tres fibras, de estas tres pues, tendones o terminaciones musculares y van a formar esto que es el tendón calcáneo, ¿de acuerdo? Se llama así, el tendón calcáneo. Bueno, aquí miren, dicen el sóleo porque solo es el sóleo, pero al unirse los tres se conoce como el tendón calcáneo, ¿cierto? O el tendón de Aquiles. Eh, señor,
Entonces, eh, como lo vemos aquí, miren, ¿listo, chicos? Entonces, esa es la unión de los tres músculos que hacen parte de esto. Lo que yo les decía, miren que este músculo que aparece aquí, ¿cierto? Que es el plantar, ¿cierto? El plantar delgado es un músculo acintado, ¿cierto? Que tiene como que un inicio, ¿cierto? Como un origen igual en la cabeza medial, ¿cierto? A nivel del mismo casquete del cóndilo medial, que se dirige hacia abajo, ¿cierto? Medialmente, y pues igual la inserción que tiene, pues pasa igual, y la inserción que pasa o la inserción que tiene igual es igual a nivel del mismo sóleo, o sea, del mismo tendón calcáneo, va a llegar igual, ¿no? La función, pues realmente es la misma, eh, pues que tiene el músculo tricepsural, ¿de acuerdo? Es un músculo realmente inconstante, pues que no es que esté siempre y su función, pues ya les digo que no, pues no está ahí tan definido. Eh, Hay algunos libros que dicen que eh, la, como que el inicio, ¿cierto? De este músculo también está originado por lo que les digo, porque es un músculo muy inconstante. Lo pueden asociar, lo pueden decir que este sale a nivel de, o sea, o que su inserción superior está dada a nivel de los músculos gastronemios, ¿de acuerdo? Vuelvo y les digo, realmente este músculo es un músculo inconstante que puede, o sea, su origen es igual que el origen de los gastronemios de la porción lateral, ¿de acuerdo? No se olviden, miren, recuerden que esto es lateral. Entonces, el origen del perdón, el origen del plantar delgado es en el cóndilo lateral, ¿cierto? Hay algunos libros que hablan sobre el cóndilo lateral, otros libros hablan que su origen o su inserción superior es el gastrocnemio lateral. Igual es un músculo que realmente no tiene funcionalidad a nada. Entonces, eh, este es el músculo tricepsural, ¿de acuerdo? En su origen y en su inserción. Bueno, el tendón de Aquiles, lo que yo les decía, es el que no, bueno, esta unión, este tendón, ¿cierto? Es un tendón muy fuerte, es una de las patologías más frecuentes en cuanto a trauma a nivel pues musculoesquelético de los deportistas de alto rendimiento, de futbolistas, ¿de acuerdo? Este pues tiene este es, el tratamiento de este es siempre cuando hay pues ruptura, casi en el 100% es tratamiento quirúrgico, ¿cierto? Y bueno, vamos a hablar acerca de la función que tienen los gastronemios, que tiene los gastronemios y el sóleo o el tríceps sural, ¿cierto? ¿Qué es esto? Mira, es la flexión plantar. No se olviden que este músculo, este tríceps sural y este tendón de Aquiles o el tendón calcáneo es el que nos hace mantener estables y movernos hacia adelante. Realmente es el músculo que nos mantiene. Este sí es como un anclaje a la tierra para evitar que nos vayamos hacia adelante, ¿cierto? Que tengamos como esa inestabilidad. Realmente la función del músculo calcáneo es esto, la flexión plantar, aunque pues también interviene, ¿cierto? Acuérdense que al tener dos inserciones, tanto una inserción superior como inferior, ¿cierto? La funcionalidad va a ser tanto superior como inferior. Podemos decir que esta es la funcionalidad superior del tríceps crural, que es la flexión de la rodilla, como una función principal, ¿de acuerdo? Aunque pues nosotros lo que conocemos del tríceps sural siempre será la parte de abajo, que es la flexoextensión, ¿de acuerdo? A ver aquí.
Bueno, ya hemos dicho los gemelos de la pierna, o los, sí, o las cabezas de los gemelos. Bueno, aquí nos está mostrando en esta diapositiva lo mismo que hemos hablado, los dos gemelos. El músculo sóleo, que es el músculo que ya vimos, que es este que está por acá atrás, ¿cierto? Este de aquí. Y el plantar delgado, que es este pequeñito que lo vimos pues en, en nuestro programa. Bueno, el origen, no se olviden que tiene, bueno, puede nombrarse como un tendón o una cabeza externa y una interna, ¿cierto? O uno lateral. Generalmente uno habla, o la target lo habla como interno perdón, como lateral y medial, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo mismo, el externo es del cóndilo externo femoral, ¿cierto? Y el interno en la cara poplitea femoral. La inserción, no se olviden que los dos hacen un tendón común, que es el tendón común del sóleo, ¿cierto? Que pues ya unido pues al músculo sóleo van a formar ese tendón común que se llama el tendón calcáneo. La función, pues flexión plantar, inversión de pie, pero bueno, estas son funciones, digámoslo, un poco secundarias. Realmente la función principal, bueno, aunque todas funciones pues son importantes, pero la función principal de esto es la flexión plantar, ¿cierto? La flexión plantar. Ya hablamos del origen del sóleo, que tiene un origen en el peroné, que tiene un origen en la tibia, ¿cierto? Que tiene un arco fibroso, que va obviamente desde aquí, desde la línea del sóleo hacia abajo. Y la función es la misma, flexión plantar, porque acuérdense que es el tríceps sural. El plantar delgado, miren la cresta supracondila lateral, la cara poplitea femoral. Esto lo dicen algunos libros. La Tardieu y otros libros lo dicen que su origen es el músculo, el gemelo lateral, ¿cierto? Aunque miren que la inserción es la misma, o sea que es realmente lo mismo. Y la inserción, pues también es abajo en el tendón común del calcáneo, igual que pues este tríceps sural. Bueno, esos son los músculos que los consideramos como los músculos del compartimiento posterior de la parte superficial. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hablar acerca de los músculos que hacen parte de esta zona interna. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quitar a todos estos músculos que vemos aquí y vamos a encontrar a los primeros. Entonces, el primero que vamos a ver, quitamos al sóleo y a los dos gemelos y al plantar delgado y vamos a encontrar, lo primero vamos a encontrar al músculo popliteo, ¿cierto? Que está acá arriba. La referencia ahora, como lo vamos a ver, siempre aquí en estos músculos, por favor, tengan siempre en cuenta la línea del sóleo. ¿De acuerdo? Obviamente por la línea del sóleo siempre va a insertarse pues el músculo sóleo. ¿De acuerdo? Si decimos quién se inserta en la línea del sóleo, pues el sóleo. ¿Y quién se inserta por arriba del sóleo? Entonces el músculo que está aquí en cuanto al compartimiento posterior es el músculo popliteo. Su inserción es por encima de la línea del sóleo. ¿De acuerdo? Por orden tenemos este que sigue aquí, este de aquí que es el flexor largo del alus, ¿cierto? Tenemos al tibial posterior y tenemos a este que es el flexor largo de los dedos. ¿De acuerdo? Acá. Entonces vamos a retirar estos. Vamos a ocultar estos, vamos a ocultar este. Y vamos a encontrar a estos músculos. Ocultamos el sole. Eso aquí ya los tenemos. Entonces mírenlos. Los tenemos aquí. Se los ve muy claritos. Para que nos quede claro aquí. Entonces, miren, una cosa importante, chicos, y es que miren que todos estos músculos, tanto el tibial y los flexores, siempre van a ser en estas zonas, siempre se van a dirigir lateralmente hacia el cóndilo medial. Siempre van a cruzar aquí, o siempre van a hacer este cruce hacia el cóndilo medial. Entonces vamos a tener como los músculos que hacen parte de la parte
de la región poplita, el comportamiento popliteo de la parte profunda, vamos a encontrar a este, ¿cierto? Que es el músculo popliteo. Este de aquí, ¿cierto? Que es el flexor largo del hallux, ¿cierto? Este que es el tibial posterior y este que es el flexor común de los dedos. ¿De acuerdo? Ese es como, entonces, si hablamos como de un orden, pues vamos a decir lo que desde la parte medial a lateral tenemos al flexor común de los dedos, tenemos al músculo tibial y tenemos al flexor del dedo gordo o flexor del hallux. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco acerca de este músculo que es el músculo superficial, el músculo popliteo, ¿cierto? Que como les dije ahora, pues su inserción es por encima, o bueno, o este se encuentra por encima, ¿cierto? De la línea del sóleo, que es esta de aquí, ¿cierto? Se encuentra por encima de la línea del sóleo, si podemos hablar, pues es un músculo que hace o se cruza, ¿cierto? De lateral a medial, ¿cierto? Entonces, de lateral a medial, no se olviden que la tibia siempre es medial y el peroneo es lateral, entonces siempre se va a cruzar de lateral a medial y podemos decir que su origen o su inserción superior es a este nivel, miren, se encuentra en el cóndilo lateral del fémur, ¿cierto? Pasa lateralmente, miren, pasa lateralmente por el cóndilo, es por el cóndilo lateral, se dirige hacia abajo, pasa por la parte del ligamento y se va a insertar en esta parte de acá, en la parte medial, en una zona que se llama, eh, sí, en una zona o en una estructura aquí que es el ligamento popliteo arqueado, arcuato, ¿de acuerdo? Acuérdense que su terminal siempre, miren, en este lugar vamos a encontrar la línea del sóleo. Entonces, pues se va a insertar por encima de esa línea del sóleo en un ligamento o en ese lugar que se llama el ligamento popliteo arcuato o arqueado. ¿De acuerdo? Entonces, el origen superior, no se olviden, el cóndilo lateral del fémur pasa pues, por delante de la cara lateral pues, de este mismo cóndilo, pasa por el menisco lateral y se dirige hacia abajo a insertarse en la parte superior de la línea del sóleo, en el ligamento popliteo arcuato. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la acción que tiene este músculo? Es este, actuar o intervenir en esta parte de la flexión, ¿cierto? En la flexión de la rodilla. También actúa en una rotación que es la rotación medial. Entonces también interviene. Miren el pie. Entonces, rotación medial, ¿de acuerdo? Entonces también interviene en la rotación medial. Entonces, este es el músculo popliteo, el primer músculo. Vámonos. Ahora sí, vámonos de afuera hacia adentro, ¿de acuerdo? Hablemos un poco acerca de este flexor largo. Flexor largo del dedo gordo o algo otros libros lo van a encontrar como el flexor largo del hallux o del hallux. Entonces, este es un músculo que va desde la tibia o el peroné, ¿cierto? Hasta los 4 dedos, como lo vemos aquí abajo, miren, miren. Entonces, bueno, entonces el flexor largo del dedo gordo, perdón, entonces va desde la tibia, va desde el peroné, ¿cierto? Va desde el peroné hacia la parte, este hace lo mismo que el extensor, ¿sí? O sea, en cuanto a su dirección, decir que inicia en el peroné y va a terminar en la falange distal, ¿cierto? Del primer dedo, ¿de acuerdo?
Entonces, miren, si podemos decir que su inserción superior, ¿cierto? Es toda la parte posterior del peroné, se dirige hacia abajo, ¿cierto? Se dirige por la parte posterior, en su parte inferior, en la articulación talocrural, pues se cruza, ¿cierto? A pasar por detrás del malleolo medial, y por la parte plantar se dirige hacia abajo, pasando, ¿cierto? Por el músculo, por el hueso navicular, ¿cierto? En esta zona de aquí, pasa por debajo del hueso navicular, por su parte posterior, por su parte posterior inferior, ¿cierto? Pasa por el hueso navicular, pasa realmente por el lado de la cuña medial, ¿cierto? Y se dirige hacia abajo a insertarse en la base de la falange distal, ¿de acuerdo? Pues realmente la función es eso, flexión plantar del primer dedo, ¿cierto? Por la inserción que tiene. Esa es la función, mírenlo, aquí lo vemos. Pasa por el clavicular, por la cuña, ¿cierto? Por la cuña medial, mírenlo aquí. Y se dirige aquí a terminar en la base, en la tuberosidad de la base de la falange distal. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el músculo flexor largo del dedo gordo o del ayux. Bueno, en cuanto a de pronto al final, al final les voy a hablar acerca de la inervación y de la elevación que está dada por el nervio peroneo, ¿cierto? Y por las arterias, por la arteria tibial posterior y por la arteria popltea, que son ramas de estas dos arterias. El próximo músculo que sigue es este músculo, el músculo tibial posterior, ¿cierto? Entonces, eh, el músculo tibial posterior tiene una inserción superior. Miren cómo la vemos aquí, se encuentra por debajo del sóleo. Este músculo va desde la tibia, ¿cierto? Es que aquí hacia los cuatro dedos, ¿cierto? Tiene fibras para los cuatro dedos. Entonces, esa es su dirección desde la tibia hasta los cuatro dedos, hasta las falanges distales de segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, ¿cierto? De los cuatro metatarsianos. Su inserción superior es el labio inferior de la línea del sóleo, pasa realmente por toda la parte medial, ¿cierto? Pasa por toda la parte medial de la cara posterior de la tibia. Hay también miren que hay una inserción, bueno, aquí muestra que tiene una inserción también en el peroneo, pero más que en el peroné, tiene una inserción en la membrana, en esta membrana interósea, ¿cierto? Se dirige hacia abajo, como les decía, estos músculos llegan a la parte distal, al tercio distal de la articulación talocrural y cruzan, ¿cierto? Se dirigen a pasar por detrás del malleolo medial y pues se van a distribuir en esas cuatro falanges, en los cuatro, en toda la parte, en los cuatro metatarsianos, ¿cierto? Para insertarse, pues en la falange distal, ¿no? En las falanges distales de los segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Pues no se olviden el inicio, el origen de este músculo, la inserción superior, es el labio inferior, ¿cierto? O por debajo de la línea del sóleo, pasa por el tercio medio de la cara posterior de la tibia, se dirige hacia abajo y más o menos como en la parte distal, ¿cierto? De la articulación talocrural, pues digamos que viene lateral y su tendón se cruza abruptamente hacia la parte medial a pasar por detrás del cóndilo medial, ¿cierto? Se dirige hacia abajo. Este también pasa por el músculo navicular, el calcáneo, y pasa pues por debajo de las cuñas a insertarse
en las falanges distales de los dedos del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. La función, pues, es igual. Si hablamos de flexión, pues hablamos de la flexión plantar, ¿cierto? No, espere, estoy yo hablando de cuál. Espérense, chicos, espérense. Yo estoy aquí hablando de. Retomemos nuevamente, perdón. Vamos, no, pues es que les estaba hablando, era del tibial. Retomemos nuevamente. Hablemos, bueno, espérense. Retomemos. Espérense. Tenemos estos. Y aquí les hice un dólar. Hablamos de los músculos profundos. Creo que este está bien, que es el popliteo. ¿De acuerdo? Este, saquémoslo, que creo que este no tiene problema. Hablamos de este, ¿cierto? De este músculo de aquí, ¿cierto? Que es el flexor largo del dedo gordo. Pues, o del dedo gordo, o del primer dedo, o del ayus. Su inicio es el tercio medio de la pared posterior lateral, ¿cierto? Del hueso del peroné, se dirige hacia abajo y en la articulación talocrural gira o cruza medialmente a pasar por detrás del malleolo medial y termina en la falange distal del primer dedo. Punto. Flexor largo del dedo. Estamos hablando del tibial posterior. El tibial posterior tiene como dos orígenes. Es que, perdónenme, tiene como dos orígenes en cuanto a decir que sale tanto del borde lateral, ¿cierto? O de la parte posterolateral de la tibia, la membrana interósea y el borde medial del peroné, ¿de acuerdo? Eso es su, ese es su, ese es su, ese es su inserción superior o su origen. Se dirige hacia abajo por toda la pared posterior, ¿cierto? Hace lo mismo que hizo el flexor largo del ayus, se dirige hacia abajo en la inserción en la parte o en la parte distal, ¿cierto? Cerca de la articulación talocrural, se cruza para pasar por detrás del malleolo medial y se va a insertar aquí, en el hueso navicular, ¿de acuerdo? En el hueso navicular y también hay unas ramas para o se inserta también en las cuñas. Mírenlo aquí, aquí miren. Esta es la inserción. Entonces miren que tiene una inserción tanto en el navicular como en la cuña medial, ¿cierto? Y en la cuña intermedia. Entonces, ese es el tibial posterior, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el tibial posterior. Y del que les hablaba, que es este, el flexor largo de los dedos. Miren, este flexor largo de los dedos viene o sale desde la cara posterior de la tibia, ¿cierto? Por debajo igual del músculo sóleo, de la línea del sóleo, se dirige hacia abajo a pasar por el malleolo medial y este es el que va a dar unas fibras hacia el músculo, hacia las falanges, o perdón, hacia la falange distal, ¿cierto? Del segundo, tercero, cuarto y quinto. Es así. Entonces, le rectifico, entonces cuatro músculos, el popliteo, el flexor largo del primer dedo, el tibial posterior y el flexor largo o el flexor común de los dedos. ¿De acuerdo? La función que tienen estos, pues es lo mismo. La función de esta parte es la flexión plantar. ¿De acuerdo?
pues como es el flexor común de los dedos, pues también hace esto, ¿cierto? Flexión de los dedos. Y también interviene pues en esta inversión del pie. A ver, tenemos el popliteo, el flexor largo del dedo gordo, el tibial posterior, el flexor común de los dedos. Como les decía, pues el popliteo, el cóndilo femoral, el peroné, el menisco lateral hacia el lado, ¿cierto? La inserción pues es en la tibia por encima de la línea del sóleo. La función, pues rotación de la tibia hacia adentro y del fémur hacia afuera. El flexor del alus, pues el origen, lo que habíamos dicho, pues no acá en el peroné y se dirige hacia abajo a insertarse en la falange distal. ¿De acuerdo? El tibial posterior, la tibia, el peroné, la membrana interósea, y se dirige hacia abajo a insertarse en la tuberosidad de los escafoides y en los metatarsianos. Bueno, tiene también unión en las cuñas, ¿no? Excepción de las tres. Y el flexor común de los dedos, pues como lo habíamos dicho, es la tibia por debajo de la línea del sóleo y se va a insertar en las falanges distales del segundo al quinto dedo. La función, pues, es la flexión plantar. Bueno, con esto damos por terminado los músculos que hacen parte de la pierna. Se llaman los músculos que hacen parte de la pierna o los músculos de la región sural. ¿De acuerdo? No se olviden 3 comportamientos con 13 músculos que hacen parte de este. Bueno, aquí no les había hablado y es que es la inervación, ¿cierto? Realmente está dado pues por el nervio tibial anterior, pues los anteriores y el nervio tibial posterior, ¿cierto? También en el comportamiento posterior, ¿cierto? Hay unos nervios, estas son ramas, el nervio popliteo interno, pero realmente son parte del tibial posterior, ¿de acuerdo? Los del comportamiento lateral son inervados muchos por ramas del nervio tibial anterior y también por el músculo, por los músculos cutáneos, que son los peroneros superficiales. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, bueno chicos, mañana terminamos este tema de los músculos de la parte plantar. Por favor, bueno, entonces el parcial queda para el viernes 8 de la mañana, pues ahí quedan los dos, parcial práctico y teórico. El lunes, por favor, pues al resto de compañeros, infórmenles que vamos a revisar los exámenes que están pendientes a hacer, vamos a hacer revisión de este examen y vamos a cuadrar como las notas de todos, ¿de acuerdo? O sea, porque yo creo que nos darán esta semana para entregar notas, entonces pues esta semana que viene será como el tiempo de cuadrar, de revisar las notas y esto. Quedamos pendientes de pronto con algunos, terminar de revisar los parciales, lo hacemos el lunes en la mañana, ¿cierto? Para revisar lo que nos falte y hacer exámenes de lo que nos falte, lo hacemos ese día para dejar todo cuadrado. ¿Verdad? Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos mañana a esta misma hora para terminar los músculos del pie. No se olviden de subir eh, la, la tarea de los músculos en los cuadritos y de hablar de su origen, inserción, o pueden hablar del origen superior, origen inferior, o inserción superior e inferior, la inervación, la función y la irrigación. ¿Listo? Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Gracias.